la sesión de webinar de AEDED. Mi nombre es Fabián Alcudia y soy el representante de la actividad de corte en la Junta de AEDED. En nombre de todos los que formamos parte de AEDED, quiero agradecer su asistencia y tiempo, así como agradecer a todos los ponentes su tiempo y dedicación. Antes de empezar la sesión, nos gustaría presentarles muy brevemente lo que es la asociación. Bueno, la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación, AEDED, representa a las empresas y profesionales vinculados a esta actividad. La demolición, la descontaminación y el corte y perforación, o llamado también demolición técnica, son actividades altamente especializadas y complejas, con procedimientos de trabajo propios y radicalmente distintos de otras actividades del sector de la construcción y que tienen un alto grado de responsabilidad tanto ambiental, debido a los residuos que se generan, como social. La asociación nace en el año 1981 y nace por la deficiencia de representantes de los profesionales y de las empresas en este gremio. A principios del 2017 se integró en AEDED la Asociación de Corte y Perforación, AEDT, y la Asociación de Descontaminación de Residuos Peligrosos, ADRP, asumiendo la representación de estas dos actividades especializadas. Actualmente, la asociación reúne a empresas especializadas de estos tres tipos de actividades, tanto de demolición, descontaminación como corte y perforación. Estas empresas las hay tres tipos de perfiles, básicamente. Empresas contratistas, que se acreditan en esta actividad mediante los protocolos desarrollados por la asociación. Empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con estas actividades. Y últimamente también se han asociado también ingenierías. Desde su creación, AEDED ha dedicado un gran esfuerzo a promover el conocimiento sobre este gremio y la formación de los profesionales que trabajamos en él, a través de diferentes actividades divulgativas. Estas actividades pueden ser la elaboración de publicaciones de interés para el sector, como la reciente guía del amianto, celebración de eventos y jornadas como el Foro de Deconstrucción, que se celebra cada año en el mes de septiembre, y diferentes iniciativas de formación online para suplir la imposibilidad de celebrar eventos presenciales. ¿Por qué se organiza este webinar? Pues este webinar forma parte de una serie de webinars que se están realizando específicos de corte y perforación, que alternan con otros que tratan sobre demolición y descontaminación. El corte y perforación es una actividad tan útil y especializada como desconocida, por lo que de la asociación se realizan diferentes iniciativas para promover y promover el corte y perforación a través de diferentes formatos. En 2011, desde AEDT se publicó una guía informativa sobre corte y perforación con útiles diamantados, que posteriormente ha sido reeditada desde AEDT. Posteriormente, esta guía se transformó al formato audiovisual con el curso divulgativo de Introducción al Corte y Perforación, dividido en 10 módulos de vídeo, impartido por profesionales y empresas miembros de la asociación, que estamos especializados en esta actividad. Por último, actualmente este curso se está impartiendo en formato más extendido a través de webinars gratuitos y abiertos que permiten profundizar en los contenidos y dar posibilidades al asistente de interactuar con los ponentes y realizar preguntas y consultas. Esperemos que disfruten de la sesión y les sea de utilidad. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia, y estamos a su disposición para lo que necesiten en el contacto que figura en pantalla. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de AEDED de casos prácticos de perforaciones especiales con útiles diamantados. Solamente hacer un pequeño apunte al vídeo que acabamos de poner, y es que por suerte hemos dejado un poco atrás la etapa del COVID y este año sí va a haber un foro de deconstrucción. El 10 de noviembre en Madrid tendrá lugar el foro de la construcción, dentro del cual estará el foro de la deconstrucción, en el que os esperamos. Al final del webinar daremos más información y también en el correo de agradecimiento. Sin más, quiero dar paso a Pedro Villuela, quien va a comenzar con su ponencia. Pedro, si puedes encender la cámara y el micro. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues adelante, Pedro. Mi nombre es Pedro Villuela y os voy a explicar unos casos
y cómo se realizan varios tipos de perforación. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se realiza una perforación de gran diámetro? Definimos para nosotros una perforación de gran diámetro, consideramos que es a partir de un diámetro de 600. ¿Por qué? Porque normalmente usamos ya motores hidráulicos por la velocidad de giro y la fuerza que ejerce la corona. ¿Vale? ¿Qué es lo que debemos conocer cuando vamos a hacer un tipo de perforación de gran diámetro? Es la longitud que vamos a perforar. ¿Por qué? Porque debemos recuperar el testigo o debemos saber que no se nos quede el testigo dentro de la corona. Es una de las causas que podemos tener, es que se nos atrape la corona. Entonces, para nosotros es muy importante saber la longitud de la perforación o las estimaciones de esta perforación, ¿no? Ya los testigos pesan y es a partir de 600. ¿Hasta cuánto podemos hacer con corona? Nosotros hasta 1200 se puede hacer con una corona. No es lo mismo hacer una perforación en un muro de 30, de 20, que 1,5 metros de perforación de gran diámetro. Entonces, vamos a seguir explicando. Aquí hay un diagrama. Consideramos nosotros que las perforaciones de 600 a 1200 las podemos ejecutar ¿cómo? Las podemos ejecutar con el motor hidráulico. ¿Vale? ¿Qué longitud? Eso va a depender mucho de este muro o de lo que vayamos a perforar. ¿Vale? Cuando es una perforación de un diámetro mayor a 1200, se puede ejecutar mediante perforaciones concéntricas. Esto nos garantiza que podemos hacer cualquier diámetro de perforación y sobre todo que podemos recuperar el testigo, podemos manejar mucho menos peso. O sea, no hay problema. El problema es que tardamos mucho más. No es totalmente excéntrica esa perforación, pero sí que podemos realizar cualquier tipo de diámetro de perforación. O sea, a partir de 1200 hay otros sistemas, pero lo que es con perforación y perforaciones concéntricas podemos hacerlo cualquier tipo. Bueno, esto, para que veáis, es una perforación de 1800 y habéis visto cómo van las perforaciones secantes una con otra y lo que hacemos es, hemos dejado un cacho de testigo en ambos lados. ¿Para qué? Para recuperar este testigo. Este testigo, ahí veis en la derecha cómo va terminado. Hay que sujetarlo porque no es factible tenerlo en peso. ¿Vale? Hay una cosa clara que es estos picos que quedan en las perforaciones concéntricas, cuanto más unamos esas perforaciones, menos picos nos van a quedar. La perforación va a quedar perfecta. O sea, al final queda, si ves en la foto de al lado, no se aprecia. ¿Qué consideramos que es una perforación de gran longitud? Bueno, pues nosotros consideramos que una perforación de gran longitud es a partir de 1 metro, ¿no? A partir de 1 metro, en cualquier muro de hormigón, zapata, pila, ya consideramos que es de una longitud considerable y dependiendo del tipo de diámetro que necesitemos, pues tenemos tipos de coronas. Tipos de coronas, tenemos de batería roscada o coronas fijas. Podemos mandar fabricar coronas hasta 3 metros de perforación, porque luego es muy difícil transportarlas, pero tenemos un sistema de batería roscada que se van roscando las perforaciones, las baterías se van roscando una con otras, teniendo en la punta el diamante y en el lado trasero el enganche de la máquina. Tenemos 2 tipos de perforaciones, horizontales y verticales. Bien, en las horizontales, cuando hacemos una perforación de grande longitud, normalmente no tenemos problema. ¿Por qué? Porque según vamos perforando, ese testigo se nos va quedando dentro de la corona.
vamos perforando y se nos queda dentro de la corona. Y a la hora de recuperar el testigo, pues no tenemos el problema. Sacamos la perforación, sacamos la corona, limpiamos ese testigo y podemos seguir perforando. En el caso de que hagamos una perforación vertical, pues sí tenemos un problema. Si vamos a perforar varios metros, ya no tenemos acceso a ese testigo. Entonces, hay un tipo de perforación con corona roscada que lleva un muelle extractor. Ese muelle lo que hace es, según vamos perforando, va rozando sobre ese testigo y lo que hace es no nos deja descender ese testigo. Cuando tiramos para arriba, se queda dentro de la corona. Bien, aquí tenemos un esquema, ¿vale?, de las perforaciones de gran longitud o profundidad. Variamos dos tipos. Hasta 60 hacemos con motores eléctricos. ¿Por qué con motores eléctricos? Pues por la velocidad de giro. Todavía con motores hidráulicos no alcanzamos esas velocidades de giro para que la corona pueda ir perforando bien. Y luego el rozamiento es mucho menor. Y a partir de 60 ya vamos con motores hidráulicos. Esta es un poco la base, ¿no? Los motores eléctricos al final no tienen fuerza muchas veces para arrastrar. Cada día más, van mejorando mucho más, pero se siguen usando muchos motores hidráulicos para hacer este tipo de perforación. Bueno, también quería hablaros un poco de las perforaciones en seco, que es lo que queremos todos, no depender del agua, ¿no?, para refrigerar esa perforación. Bueno, esto es una lucha que se está haciendo para cómo podemos enfriar los segmentos o cómo podemos hacer esa perforación sin agua, ¿no? Ya hay un tipo de segmento, el policristalino, ¿vale?, que no necesita la refrigeración por agua, pero lo que normalmente se hace en muchos sitios es usar aire. Lo que hacemos es una corriente de aire, que significa donde está el tubo de entrada de agua, metemos aire a 20 o 30 litros por segundo. Y entonces, según vamos perforando, ese aire nos sale por la corona con el polvo. ¿Qué hacemos? Colocamos un captador de agua a un aspirador. ¿Para qué? Primero, para que hagamos una corriente de aire y ese polvo que producimos vaya al aspirador. Y entonces con esa corriente lo que vamos es refrigerando también la corona a través de aire. ¿Es efectivo? Hombre, tiene que ser lento. Igual que se puede cortar con hilo en seco, igual que se puede cortar, es lento porque no va totalmente refrigerada como va bañada en agua. Pero sí se puede hacer, sí se puede ejecutar. ¿Habéis ejecutado? Sí. Hay en ciertos sitios donde es imprescindible hacerlo en seco y se ejecuta en seco. Hablamos de una perforación de gran diámetro. Pues tenemos un pequeño problema para hacerlo en seco. Sí, pero sí se puede hacer. Podemos hacer concéntricas en seco y vamos captando ese testigo y lo vamos sacando. Y es un poco lo que dentro de las perforaciones os puedo comentar de perforaciones en seco. Vamos, esto llegará, no será este año, pero al final nos va a ayudar mucho pues todo el tema de no ensuciar, no manchar, no tener que captar ese agua. Yo creo que es el futuro por lo que apuestan muchos proveedores. Al final, cuando vamos a hacer muchas operaciones, la captación del agua es fundamental. Por eso es la apuesta que tenemos. Ahora mismo en el mercado hay muy poquito, pero van a ir saliendo cosas. Y bueno, un poco más contaros. Quiero dar paso a mi compañero Delmiro y nada más. Estoy a vuestra entera disposición para cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis sobre lo que os he comentado.
Y muchas gracias por estar y nada, muchas gracias. Te doy paso, Miro. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Y muy buena exposición, sobre todo por la parte teórica que tiene y que es necesaria para entender parte del tema del trabajo, de los trabajos que se pueden hacer con perforación, ¿no? Es posible que me repitan algo de lo que tú has dicho, pero voy a intentar avanzar y sobre todo pues exponer algunos trabajos que se salen de lo habitual. Lo habitual, digamos, que sería lo que se puede hacer con el sistema de brocas que decía Pedro, que se suele denominar monobloc, y que en el día a día pues vienen a utilizarse los fontaneros, electricistas, laboratorios de control de calidad, que son brocas que tienen pues es una longitud estándar en torno al medio metro y que cuando quieres perforar algo más, 60, 70 centímetros, se suele utilizar o suplir esa falta de longitud con un sistema de prolongadores. Y luego, por otro lado, pues está el sistema de roscado, que ya Pedro ha mencionado. Hemos visto un pequeño ejemplo que tenía de un viaducto. Y es un sistema que ya nos va a permitir, lo vais a ver ahora en 3 casos que estarán repartidos en la presentación, y nos permite alcanzar unas longitudes bastante generosas. No obstante, volviendo otra vez al sistema monobloc, hay casos, como es este de aquí, vimos un par de ejemplos de Pedro, que cuando no tienes acceso a la parte posterior o en el momento de hacer el tajo no había acceso, pues con perforaciones secantes podemos solventar el trabajo. ¿Lo veis? Queda ahí toda una especie de un rosetón, trabajo concluido. Pero si tenemos acceso a la parte posterior, bueno, lo veremos después. Aquí hay un ejemplo de un trabajito, quizás fue uno de los primeros que hicimos. Había que hacer una perforación no solo de gran longitud, en este caso fue de unos 9 metros, sino además de la longitud hacía falta exactitud. O sea, desde el punto de inicio al punto final, el requerimiento era no pasarse de desviarse más allá de 2 centímetros. ¿Cómo se hizo? Pues por un lado se empleó el sistema de brocas roscadas y por otro lado añadimos, incorporamos un sistema algo parecido a como pueda tener una mesa de torno, un torno, para que la broca tuviese no solo el punto de fijación del eje roscado que la hace girar, sino otro punto que le ayudase a guiar en todo el camino. Y así conseguir, como se consiguió, pues hacer una perforación de 9 metros en horizontal con menos de 1 centímetro de desviación. Esto es simplemente a modo anecdótico, pero no deja de ser otra perforación. Cuando ya no tienes una broca, hablaba Pedro del diámetro de 1200, que es un diámetro muy generoso, hay un sistema que es el hilo de diamante, que con un accesorio que se llama compás, te permite ejecutar perforaciones de bastante diámetro y espesor también, un espesor muy generoso. Os comentaba hace un momentito, en el sistema monobloc, bueno, pues eso que lo utilizan fontaneros, electricistas, laboratorios de calidad, de control de calidad. Este es un mini ejemplo de unas perforaciones, unos testigos hechos en una presa que finalmente se refrentan y se entregan para un control de calidad ya posterior. Volviendo otra vez al sistema de tubo roscado, acabamos de ver hace un momentito el que era el horizontal, con ese centímetro máximo de desviación, y aquí hay lo mismo, pero con el ejemplo con posición vertical. Sí es cierto, decía Pedro, que en horizontal el testigo pues es relativamente fácil la extracción. Luego veremos que no lo es tanto. Eso va a depender del diámetro del testigo, porque si te parte en el interior, te ves obligado a desmontar toda la maniobra, vaciar y volver a empezar. En el caso vertical, sí es cierto que la extracción se complica,
pero no dejas de tener el testigo de hormigón totalmente vertical y entonces suele mantenerse hasta el final. El trabajo que estáis viendo ahí, estas diapositivas, corresponde a unas perforaciones realizadas en unos muros pantalla que necesitaban de recalce. Tenían que hacer micropilotes a continuación. Se hicieron perforaciones de diámetro 200, entre 10, 12 metros de largo, 14, llegando incluso en alguna muy puntual, bajar hasta los 18 metros. Y entonces, bueno, veis ahí que hay que utilizar un montón de material. Bueno, se ven unas llaves de cadena para poder soltar el sistema roscado. Suelen ser módulos en torno al metro o incluso medio metro. Y hay esta pieza que es la que Pedro mencionaba, que es el muelle. Se llama muelle, pero no deja de ser un fleje metálico que una vez que has perforado y decides retornar, subir con la broca, actúa de cuña e impide que el testigo se deslice por el tubo y puedas de esa manera pues llevártelo pescado para arriba, volver a vaciar y continuar si es que no has terminado y necesitas seguir perforando, ¿no? Entonces, esto sería un segundo ejemplo de trabajos con sistema roscado, que como decía, hemos llegado a bajar hasta 18 metros con este diámetro 200. Y ya por último, que es muy reciente, aquí se hizo otra perforación, esta vez en horizontal. Veis una panorámica, es de una presa. Era necesario hacer una perforación para recuperar caudal ecológico. Esta perforación está en torno al diámetro 250, creo que 248. Con el sistema roscado, como decía Pedro, ya no solo por el diámetro, en este caso por la longitud, hubo que recurrir a un sistema hidráulico, básicamente por potencia, eléctrico era imposible, para poder hacer una perforación que llegó, como os pone ahí, a algo más de 20 metros, 20 metros 40 centímetros. Antes de hacer la perforación definitiva de diámetro 200, se hizo, bueno, por exigencia del cliente, porque no tenía claro que se pudiese hacer el trabajo, se hizo una perforación guía de un diámetro más pequeñito, en torno a los 50 milímetros. Hecha la perforación guía y ver que la alineación era correcta, tanto en su vertical como en su horizontal, pues se procedió a realizar la perforación definitiva. Y en el momento que la ibas haciendo, los testigos, sobre todo porque no estaba armado, ¿no? Con hormigón ciclópeo de una presa, pues iban partiendo. Un testigo de unos 2,5 metros de largo, 3 máximo, partía. Eso significaba que incluso, pues a lo mejor ya con la maniobra, 10, 12, 13 metros metidos dentro de la presa, tenías que parar, desmontar, recuperar toda la tubería y vaciar el material que había fraccionado. Aquí veis cómo se están tanto los testigos definitivos como parte del material del testigo guía. Y ya por último, esto es reciente, de esta mañana y por exigencia también del cliente, y bueno, se le ofreció, una vez alojada la tubería definitiva, una tubería de DINOS, procedimos a la inyección del tubo para consolidarlo con el cuerpo de la presa. He ido un poquito rápido, pero bueno, creo que ha sido visualmente bastante interesante, y ahora lo bueno sería pues que los que estáis ahí detrás, pues que participaseis con preguntas y dudas que podáis tener. Muchas gracias. Perfecto, Edelmiro, muchas gracias. Gracias también a Pedro. Vamos ahora a poner un pequeño vídeo sobre la guía de corte y perforación que hemos hecho desde AEDED. Y mientras tanto podéis aprovechar para escribir por el chat las preguntas que tengáis. Y nada, ponemos el vídeo y ahora estamos de vuelta.
Hoy os recomiendo la guía de corte que se ha editado con el esfuerzo principal de la asociación, un esfuerzo de coordinación y de redacción, y la participación de distintas empresas del sector, proveedores y contratistas del gremio. En ella encontrarán toda la información referente y relevante a este gremio y cómo entenderlo mejor. Es una guía práctica y que está muy bien especificada todo nuestro sector de lo que es el corte, la perforación y los distintos tipos que tenemos y hacemos. Vamos. Creo que están recogidas en ella todas las técnicas que usamos de demolición con diamante y va a ser un buen punto de partida para que la gente conozca todo nuestro sector y sepa cómo trabajamos, lo que realizamos, cómo se mide, cómo se calculan pesos para movilizar piezas. Va a ayudar a muchas personas en el sector de la construcción y sobre todo a la gente a iniciarse en este mundo, ¿vale? Ya seas ingeniero, seas arquitecto o un peón de la construcción. Es muy interesante el uso de las tecnologías de corte y perforación combinados con otros sistemas de demolición, especialmente la combinación de diamante con robots. Podemos conseguir técnicas de demolición extremadamente seguras, muy eficientes y muy rápidas con unos impactos ambientales muy bajos. Un aspecto positivo que se vayan generando este tipo de iniciativas, porque en castellano, en nuestro idioma, hasta ahora la bibliografía sobre el tema era bastante escasa. Sí que es verdad que en países como Austria o Suiza habían editado libros recogiendo el conocimiento sobre este tema, de los cuales pues, nos hemos nutrido también nosotros durante años, pero parece que ya ha llegado el momento de hacer guías en nuestro idioma para que técnicos o gente que esté interesada en el tema pues pueda, digamos, adquirir un poquito más de conocimiento sobre ello. Se necesita una guía como esta, potente, hecha por los miembros, en este caso, de la Asociación Española de Corte y Perforación, pues que somos, entre comillas, pues las personas que nos dedicamos a esto plenamente y que se supone que en teoría más tenemos que saber. Bueno, es una guía técnica muy completa y nos ha permitido aprender mucho sobre el corte y bueno, pues, adaptar también nuestro mensaje y nuestra comunicación a las necesidades de este sector. Esperamos que les sirva de referente en un futuro y sobre todo que les sea de gran utilidad. Muchas gracias. Perfecto, pues comenzamos con el turno de preguntas. Edelmiro y Pedro, si podéis encender la cámara y el micrófono, os traslado las preguntas que nos están llegando. Genial, pues os comento. La primera pregunta nos dice: ¿cómo aseguráis la inyección perimetral de la tubería en toda su longitud? Pues fíjate, el caso está de esta mañana. Hay una inyección, se ha hecho desde la parte superior de un extremo. En el caso concreto de esta perforación tenía una pendiente ascendiente, muy suave pero ascendente. Había una diferencia de unos 20 centímetros entre el inicio y el final. Y en la parte final se suele hacer en el propio sellado de la tubería, o como hicimos en este caso, pues hicimos una perforación en la parte superior. No sé si en una de las fotos haciendo zoom se podría ver. Había una pequeña perforación que valía para dos cosas. Una, para que el aire, a medida que iba avanzando la lanchada, tuviese una salida fácil, y luego valía también como testigo de purga, porque ves en ese momento, cuando está ya saturado de lechada, sale por ahí. Y eso es lo que te asegura que queda todo completo. Además ya de ser un material superfluido y demás, ¿no? Luego el tubo también no ha quedado apoyado en la superficie del hormigón directamente. El cliente, bueno, por indicación nuestra, le soldó una serie de pequeñas piezas para airearlo y que quedara concéntrico a la perforación. No sé si me entiendes. Y con eso ya consigues que quede toda la tubería envuelta en la lechada. Perfecto. Otra pregunta que nos trasladan desde el chat es que ¿cuál es la longitud de perforación máxima que se puede alcanzar con un sistema monoblock? ¿Contestas tú, Pedro? No, contesta tú.
Contesta tú, que tú estás calentito de esta mañana. No, pero bueno, con el monobloc, pues no sé. La broca que comentaba Pedro, o sea, yo os dije que hay, la espanda está en torno a los 50 centímetros. Tú hay proveedores que te pueden hacer tubos hasta 3 metros, un poquito más, que luego la dificultad está en el transporte, pero ya más de 4, 5, 6 metros, joder, luego depende del diámetro, ¿no? Pues no interesa, es mejor ir a un sistema roscado. Lo dejamos en 4 o 5 metros, venga. Otra pregunta que nos hacen es, esta vez, sobre perforaciones con hilo. ¿Qué diámetro máximo se podría ejecutar? ¿Cuál es el espesor máximo que se puede cortar? Pues diámetro máximo en torno a los 2 metros y pico, forzando un poco 3, y el espesor en torno al metro, un poquito menos. Y esta es una pregunta un poco más contenido de anécdota, que es, a nivel personal, ¿qué perforación tenéis un recuerdo así vívido, que haya sido pues especial en algún sentido, por la complejidad o por las características que haya tenido? Bueno, yo hace mucho tiempo hice unas perforaciones en una presa en Ibiur, unas perforaciones para los plomos de la presa, que han sido de 22, 23 metros, diámetro 200. Y el problema no era perforar hormigón, el problema era que estamos perforando caliza. Y entonces el problema que teníamos es que la caliza, según vas perforando, o sea, caliza, se iba acuñando. Cuando perforábamos más de 2 metros, salía la cuña y la piedra se soltaba, hacía cuña y no podíamos perforar. Había que hacer toda la maniobra de limpieza y como estamos dentro de una galería, las maniobras eran de piezas muy pequeñas. O sea, en hacer la maniobra de limpieza, ya cuando teníamos entre 8 y 9 metros, tardábamos entre 6 y 7 horas, entre sacar todas las piezas, limpiar y volver a perforar. Es una perforación que no repetiría. Me enseñó mucho, pero no repetiría. Tú, No Miro, creo, Pedro. también. No. Seguro que la repetirías. Ahora sí. Yo quizás hay varias. La primera que se hizo hace un montón de años, pero hay una que por el material también, que fue en granito, en Rosa Porriño, una idea de un arquitecto de una fuente que hizo en un parque. Había 2 columnas de granito de 1 metro por 1 metro aproximadamente y una vez ya colocadas hubo que perforar en vertical un diámetro 300 y hubo que bajar unos 5 o 6 metros, no recuerdo. Y el granito es muy complicado de perforar, muchísimo. Pero bueno, con bastantes ganas y con sudor, pues se pudo perforar. De hecho, las columnas de granito todavía están por ahí todavía, las columnas. Y bueno, tenemos una última pregunta que nos llega, que es ¿cuál es la reclamación del colectivo profesional sobre definición técnica en presupuestos y proyectos técnicos? No sé si tiene que ver con el tema en cuestión. ¿Cuál es la reclamación? ¿Cuál es la reclamación del colectivo profesional sobre definición técnica en presupuestos y proyectos técnicos? Pues muchas veces que las perforaciones, la gente piensa que es la perforación con diamante, que es igual hacer una perforación por metro lineal que una perforación con una máquina de sondeos. Es un poco la reclamación, que no tiene nada que ver. Nosotros usamos un método de diamante con rozamiento, sin vibración. No hacemos la mitad de los metros lineales. Sí que es cierto que, dependiendo qué material vamos a perforar, somos capaces de perforar cualquier material que sea compacto. No nos pasa lo mismo con el otro sistema, pero siempre nos comparan con la rotopercusión, ¿no? Una máquina de anclajes que hace muchos metros, una máquina de pilotaje, una máquina... Y nosotros no tenemos nada que ver con ese sector. O sea, se llama perforación también, pero realmente nosotros lo que hacemos es un corte con una corona. No rompemos el hormigón a base de golpes. Al final, una perforación con rotopercusión va a base de golpes con una vidia y la va a hacer muy rápido.
nosotros lo que vamos haciendo es cortando seccionalmente con una corona de diamante. Es un corte. Son cosas completamente distintas, pero siempre en muchos proyectos, sale este tipo de, por metro lineal de perforación, de tanto. Con rotopercusión, sí. Cuando no es rotopercusión, es perforación con diamante. Con diamante. Entonces sí que es una reclamación porque vamos a un muro pantalla a hacer las perforaciones antes de hacer los anclajes y claro, nosotros el metro lineal nuestro no es el mismo que el que hace la máquina en el terreno. No es el mismo, los mismos rendimientos, las mismas máquinas. Entonces, ¿qué hacen? Confundir un poco. Tendrían que distinguir, ¿no? Digamos, hay mucha gente que ya lo hace, de momento antes de meter una máquina en un muro pantalla, hacen los agujeros previos. Hay alguno que no los hace y revienta no sé cuántas brocas y revienta el muro. Pero bueno, al final está en que hay un precio completamente distinto para hacer esos agujeros. Esa es un poco la reclamación. De hecho, la última presentación del embalse pues sí, creo que en la prescripción hablaba de una perforación con rotopercusión cuando no... De hecho, no encontraron a nadie que lo hiciese con rotopercusión. Claro. Estaba mal conceptuado, mal valorado, bueno, pero bien ejecutado al final, ¿no? Pero sí, es un problema de concepto, sí. Pero será cuestión de conocimiento y de que... Eso es. Yo creo que es un problema de conocimiento, ¿no? Que mezclan un poco, porque si no estás dentro del sector es muy difícil que tú distingas, ¿no? Porque al final un diámetro 200 o un diámetro 160, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres ejecutar? Y se mete todo en la misma partida. Diámetro 160, metro lineal. No. El diámetro 160, si vas a perforar el muro pantalla sin dañarlo, cortando el armado, ahí intervenimos nosotros. Cuando van a hacer los anclajes, interviene una máquina de anclajes que hará muchísimos metros en el terreno para meter el anclaje y ya está. Pero sí que vienen en esa partida, normalmente las meten en rotopercusión y las meten por metro lineal. Entonces ahí hay esa confusión que al final, pues bueno, creo que debemos distinguir, ¿no? Un poco tanto el cliente como cualquiera, ¿no? Que son cosas completamente distintas, aunque hablemos de hacer el mismo diámetro. Pero una cosa es hacer en una pantalla, en una zapata, para hacer unos anclajes de lo que sea. Ese corte que digamos nosotros que hacemos con esa corona, porque al final es un corte, a que vaya una máquina de rotopercusión y vaya dando golpes con una vidia para hacer ese agujero. Otra cosa que nos preguntan es si consideráis necesario consultas previas para concretar los temas técnicos antes de prescribir. Hombre, estaría muy bien. Sí. Estaría muy bien. Bueno, es más, yo cada día más me piden ingenierías, el visitar la obra, el poder cómo se puede ejecutar, las afecciones que tiene y poder estudiar la obra. O sea, yo estoy encantado. Estoy encantado de poder transmitir cómo se puede ejecutar con todas las afecciones que vamos a tener. Entonces, para mí sí es fundamental. Es fundamental porque van a licitar algo que saben hacer. Es que muchas veces hasta nuestros clientes cuando vienen a la licitación no pueden porque no sale bien definido los trabajos, no saben cómo hay que ejecutarlos y se encuentran con problemas porque no es lo mismo lo que decíamos de una perforación con rotopercusión a una perforación con corona o miles de cosas de estas, ¿no? Entonces es cierto que el trabajo con las ingenierías es muy importante. Y se empieza a ver, Pedro, muy poquito a poco, ya se empieza a ver partidas que tienes que estudiar y dije, hostia, esto lo han consultado con alguien, sí. Se nota en la descripción de la partida que tienes que valorar. Para el cliente que ha cogido la obra definitivamente, se ve que está bastante descrito y hay procedimientos muy buenos, sí. Sí, la verdad que sí. Procedimientos muy buenos ya en obras, sí. Falta todavía, pero sí, se empiezan a ver cositas. Sí. Nos preguntan también que si las perforaciones son normalmente en hormigón, si es donde son más comunes. Sí. Sí, lo normal es en hormigón, sí. Sí, pero hay... La anécdota esta de la fuente, que fue algo excepcional. No sé si lo haría otra vez o no, como decía Pedro,
pero sí, lo más habitual quizás sea hormigón en masa o hormigón armado. Sí, sí, hay alguna vez que encontramos rocas y vamos a algún sitio, a una presa, que te quieren pasar del hormigón ciclópeo y saber que hay la roca de abajo, ¿sabes? Pero sí, lo normal es hormigón. Lo más normal es hormigón. Sí que me han pedido alguna vez, y ahora me han pedido además, pasar 500 después del hormigón. 500 después del hormigón, para asegurarse de que todo eso no van a encontrar ninguna afección. Pero bueno, lo normal es hormigón. Bueno, pues hasta aquí el webinar. Os quería dar las gracias por la ponencia y nada, pues que seguimos haciendo webinars desde la asociación, así que estad atentos en la web. Muchas gracias, Pedro y Edelmiro. Muchas gracias a vosotros. Chao. Javier.